No sé cuántos se acordarán. Ay, 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 esa es mi oración, que se atesore la palabra de Dios en el corazón. Hoy les voy a hablar de dos mujeres. Una de ellas no podía tener hijos y duró clamando a Dios durante 2 años aproximadamente para tener hijos. Pero también quiero hablar de otra mujer que inesperadamente fue madre. No se lo esperaba. No se lo esperaba, no se imaginaba que iba a ser madre y ¡pum! Resultó siendo madre. Y es que, ¿qué? Las madres que estamos aquí presentes sabemos que eso no es fácil, ¿cierto? Eso no es nada fácil. Y de una u otra manera, Dios nos dio una capacidad a nosotras para poder ser madres, que por eso es que a veces hasta nuestros hijos, y llega a ver el momento en que nuestros esposos nos dicen que nosotros tenemos como poderes mágicos. ¿Por qué? Porque solamente las mamás somos las que somos capaces de dormir con un ojo abierto y el otro cerrado. Las mamás solamente son las que tenemos ese instinto por allá de que algo le pasó a mi hijo. Nosotras somos las que podemos descifrar por qué está llorando el niño. ¿Cierto? Tiene hambre, tiene calor, tiene frío, está sucio el pañal. ¿O no? ¿O solo me pasó a mí? Cierto, nos pasa. Uno identifica el llanto de su hijo. Hay varios niños ahí jugando y uno llora y uno dice, mi hijo. ¿Por qué? Hay conexión. Hay algo que Dios puso en nosotros bajo este diseño maternal para poder cumplir propósitos. Entonces, algo de lo que yo quiero con este mensaje y cuando entremos a mirar a estas dos mujeres es que usted como madre tenga muy presente que Dios la puso con un propósito al ser madre de sus hijos. Aunque a veces lleguen momentos difíciles en donde uno diga, estos hijos que me tocaron. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer con estos hijos? O a veces los hijos, si usted fue hijo, de pronto usted habrá dicho, no, este papá que me tocó, esta mamá que me tocó, muy tremendo. Y las épocas han cambiado, la crianza ha cambiado, pero el fundamento debe estar allí, porque Dios sí nos llamó para que tuviéramos muy presente que somos propósito de Dios y que tenemos un propósito de vida dentro de nosotras. Amén. Entonces ponga su mano en su corazón y declare eso. Yo soy creación de Dios. Yo soy creación de Dios. Yo tengo un propósito de vida. Amén. Ahora sí, entonces vamos a mirar a estas dos mujeres. ¿Quién cree usted que es la primera mujer que yo le dije? Ana. Ana, la esposa de Elcana. Porque hay otra Ana que tampoco tuvo hijos, pero fue viuda, pero sí pudo ver con sus ojos al Señor Jesús cuando nació. Esa es otra Ana, ¿sí? Pero sí, vamos a ver a Ana en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Bueno, vamos a leer versículo 4 al 7. Dice la palabra del Señor, cuando Elcana, el esposo de Ana, presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo
En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Un recuento para poder llegar a esta parte. Tenemos a un varón, a un hombre que se llama Elcana. Y la Biblia narra que él tenía 2 mujeres. Con que la Biblia diga que él tenía 2 mujeres no quiere decir que Dios acepta o que un hombre tenga 2 mujeres o que una mujer tenga 2 hombres. No. Sino que viene la narrativa de decir que él tenía 2 mujeres y que una se llamaba Penina y ella les daba hijos. Quizás usted ha escuchado y sabe que parte de la cultura en aquel entonces para valorar a la mujer era que tuviera hijos. Entre más hijos tuviera, muy buena mujer era. Y si esos hijos eran varones, muchísimo más. Por esa está la razón de Ana. Una de ellas era eso. Ella no se sentía aceptada por la sociedad, en el común, en la cultura. ¿Por qué? Porque no podía tener hijos. Entonces, aparentemente, ella era una mujer desechada. Pero no vemos así que dice la palabra que su marido no la tenía de esa manera. Dice la palabra que su marido, ¿qué? La amaba. La amaba. Digo, sea como sea, mijita, pero usted es la esposa que yo quiero. Es la mujer que yo amo. Pero ella, aparte de la parte cultural y social, ella tenía su propia crisis personal. ¿Por qué? Porque ella como mujer quería ser ¿qué? Mamá. Ella quería ser madre. Entonces ella ya tenía su crisis interna. Ahora viene una crisis familiar. ¿Cuál es la crisis familiar? Que tenía una rival ahí mismo en su casa. Y que esta rival, dice la palabra, le hacía la vida ¿qué? Ay, Señor bendito. Nosotras las mujeres somos muy terribles. Dígalo si no, reconózcalo, mujer. Oiga, cuando se nos mete algo en la mente o la espinita en el corazón, o sea, nosotras tenemos que desquitarnos, ser incisivas, ay, ay, ay. Tenemos que ser sensibles para que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros. Penina le hacía la vida imposible a Ana, a tal punto, dice la palabra, que Ana en cada ocasión terminaba ¿qué? Ay, llorando. No me aguanto más a esta mujer. ¿Cómo es que viene siempre a refregarme a sus hijos? Y me imagino yo cómo le hablaría, ¿cierto? Así toda creída. ¡Ja! Vean, pobrecita usted. Mire yo los hijos que tengo y mire usted nada. Tremendo. Pero había algo también en el corazón de Ana y era que creía en un Dios todopoderoso. En un Dios que escuchaba las oraciones y en un Dios que también veía el corazón de Ana. Ahora, en este primer punto, en este primer aspecto, yo quiero que podamos entender que Dios llama a las madres en medio de cualquier escenario o cualquier situación. En otras palabras, como mamás, tenemos que cumplir el propósito, sea la circunstancia en la que sea. La circunstancia en donde estaba Ana, el tiempo de Ana, ella estaba viviendo en una época de decadencia espiritual en Israel. Si uno lee más a fondo, cada uno de los pasajes de ahí en adelante, los capítulos, hablan de eso, que el liderazgo religioso se había corrompido. Cosa dura, difícil. En ese momento estaba el sumo sacerdote Elí y él tenía a sus hijos sirviendo en el templo, en el tabernáculo.
pero ellos se habían corrompido y asimismo habían ministrado su servicio en el templo con corrupción. Eso había traído falta de discernimiento espiritual. No había un discernimiento espiritual. Entonces, cuando hay escasez de la palabra de Dios, cuando hay escasez de la búsqueda de Dios en oración, viene la falta de discernimiento y eso nos lleva a tener y a vivir en una decadencia espiritual. No hay. ¿Y qué? Y hace rato que no oro, pero es que tampoco puedo orar y lucho por orar y buscar la palabra. ¿Y dónde será? Necesito que Dios me hable. Y si Dios habla, no se sintoniza. ¿Será la voz de Dios? ¿No será la voz de Dios? Porque eso es lo que vemos. Dice la palabra que Ana, después de que el Cana fue con toda su familia a celebrar las fiestas, entonces él como sacerdote de la casa, o sea, el padre de familia, le daba la porción que correspondía a su familia. Entonces le daba a su esposa Penina la porción de carne y según cada hijo le daba sus porciones de carne. Por eso dice la palabra que a Ana le daba una porción especial. ¿Cuál era esa porción especial? Que aunque no tuviera hijos, ella le daba como si tuviera hijos. Entonces esa era la envidia de Penina también. ¿Qué es lo que le pasa? Mi esposo, ¿pero por qué le da doble porción de carne? ¿Cuántos quisieran una doble porción de carne de churrasco? Baby beef. Una parrilladita. Dio hambre, ¿cierto? Eso es lo que pasó en ese momento. Pero Penina la hostigó tanto que en esta ocasión, aparte de estar llorando como lloraba, lloró amargamente. Pero ¿a dónde recurrió ella? Al templo, a buscar a Dios. Entonces ella entró con su corazón quebrantado. Esta primera canción que cantamos hoy nos habla de eso. Somos vasijas rotas. Y en medio de una condición de quebranto, dice la palabra que Dios no desprecia ese corazón. El que viene y se humilla, el que viene y se contrita. Entonces Ana vino y se postró delante de Dios y dijo: Señor, si me concedieras, si te acordaras de tu sierva y me dieras un hijo, yo te lo consagraré. Entonces aquí vino algo que llamó, creo yo, mucho la atención de Dios. ¿Cómo? ¿Me vas a consagrar a tu hijo? Sabiendo, entendiendo que no lo vas a tener más contigo en tu casa. ¿Pero qué quería Ana? Realización personal. ¿Qué quería Ana? Que con ese hecho sentirse honrada y valorada en la sociedad. Pónganse a pensar un momentico. Una mujer que tiene 4 o 5 hijos, en aquel entonces, ya les dije, era reconocida y ese era su valor. Pero una mujer estéril que no tenía hijos y termina teniendo hijos, ¿qué impacto crearía? ¿Por qué? Porque es que sobre ella está la gracia de Dios, aún mucho más que en el caso de Penina. ¿Cuál era la circunstancia? Una circunstancia difícil, una circunstancia adversa, una decadencia espiritual. Pero en medio de esa decadencia espiritual, Ana tenía fe de que Dios iba a traer una respuesta. ¿Cómo también vemos la decadencia espiritual? Porque dice la palabra entonces que Elí se acercó y que pensó que ella estaba ¿qué? Oiga, Dios nos guarde.
como líderes y como pastores, ¿no? De no haber discernido ese momento. Y ella con lágrimas en sus ojos, digo, no, mi Señor, yo no estoy borracha, yo no estoy ebria, yo le estoy derramando mi corazón a Dios. Entonces ya él como que, ay, hombre, mujer, pues entonces que Dios te conceda lo que pidió. O sea que casi que, ¿quién era quien tenía mejor conexión o mejor, estaba más como alineado con el cielo? Ana. Mujeres, Dios sí nos ha dado un secreto, digamos, femenino. Nosotras tenemos la capacidad de poder conectarnos más fácilmente espiritualmente con Dios. Hay conexiones. Por eso les hablé de la conexión al principio. Nuestro instinto nos lleva con nuestros hijos a, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Miren, mi hijo, él vive en Bogotá. Ya hace 5 años él se radicó, se fue a estudiar a la universidad y ya se quedó allá. Ya se casó, ya soy abuela. Ya tengo un nietico que quiero ver, está cumpliendo como un mesecito y unos días. Y yo, ay, Dios mío, quisiera estar allá, a cogerlo. Pero miren lo que me ha pasado en muchas cosas. Mi corazón aún me avisa por momentos difíciles que está pasando mi hijo. Y todos sabemos que ya cuando uno como que se organiza y como que ya se independiza, entonces uno dice, bueno, aquí estamos en pareja, nosotros dos, las cosas, nosotros dos. Pero yo hay momentos en que llamo a mi hijo y le digo, hola hijo, ¿cómo vas? ¿Estás bien? Sí, mami, sí. Mira que yo siento que no. Y ya se queda con puntos suspensivos. Y yo, no tienes que contarme, Daniel. Pero quiero decirte que estoy orando por ti. Y ya después sí me empieza a decir cosas. No, mami, sí, esto en el trabajo, esto aquí en la casa, es difícil, no sabía. Yo, usted se quiso meter tan jovencito, se embaló. Pero no, hace parte de lo que realmente nosotros tenemos que proyectar en nuestra vida. Todavía mi corazón se mueve hacia Él a la distancia. Es conexión espiritual. Así que una de las primeras cosas que usted debe entender es que bajo el propósito de Dios usted necesita tener esa conexión espiritual. Y bajo un ambiente de decadencia, un ambiente turbio, podría decir, su oración alineada con el cielo va a traer una respuesta de vida. Ana era estéril, pero su conexión y su alineamiento con Dios la llevó a producir ¿qué? Vida. Dios se movió, porque Dios también estaba viendo la decadencia espiritual. Entonces dijo, ok, me voy a unir a la petición de esta mujer para traer en su momento a un hijo varón que va a escuchar mi voz. Eso es lo que tenemos también que entender nosotras las madres. Debemos soñar con ver a nuestros hijos en los propósitos de Dios, en el diseño de Dios. Por eso es muy importante lo que usted habla con su boca, lo que usted le dice a sus hijos. Es muy importante eso, porque nuestro diseño de dar vida no es solamente físico, que tenemos un vientre con la capacidad de llevar un bebé durante 9 meses, que tenemos también un cuerpo diseñado para dar alimento a nuestro bebé, sino que nuestra alma y nuestro espíritu, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras acciones, por medio de nuestra impartición, le damos vida a nuestros hijos. Dígame si usted no es testigo o usted no ha sido parte de una familia en donde si está la mamá, todo el mundo corre. ¿Qué vamos a hacer el domingo en la tarde? No, vamos para donde mamá. ¿Cierto? Y si mamá vive en una finca, entonces
vámonos para la finca donde mamá. Eso no se presenta mucho con el varón, con el hombre. Pero es ¿por qué? Porque la mamá tiene esa conexión de unir en propósitos de vida. Entonces, vemos que esta fue la circunstancia al entorno de Ana. Y en medio de ese mundo oscuro, Dios trajo una respuesta. ¿Por qué? Porque ella fue fiel y ella creyó. ¿Dónde está la fidelidad de Ana? Cuando dice la palabra que esperó que el niño se destetara. Algunos dicen que es más o menos a los 2 años de edad, que porque ya se le deja de amamantar. Pero culturalmente, y se sabe de una u otra manera que cuando un niño va al colegio ya tiene que ir o al jardín, ya tiene que ¿qué? Saber ir al baño, ¿cierto? Comer solito, coger la cucharita solito, vestirse. O sea, cierta independencia. Eso más o menos se ve ya bien entre los 4 y los 5 años. Entonces algunos dicen que el destete fue a los 2 años, otros dicen que entre 4 a 5 años. Pero sea como sea, en cualquier edad es duro ir a dejar un hijo. Oiga, aquí hay un bebecito. Qué duro, allí hay otro. Irlo a dejar. Y, ojo, dice la palabra que Ana iba una vez al año a ver a su hijo. Ay, tremendo. Si yo con mi nieto quisiera tener un helicóptero personal para ir a verlo cada ratico, uno quiere estar con su hijo, ¿cierto? Pero Ana fue fiel porque ella entendió que Dios lo puso con un propósito. ¿Tú cómo ves a tus hijos? Como el problema, como, ay no, mejor dicho, este hijo que me tocó, ya no lo doy por perdido, él mirará y se olvida. O sea, hay momentos en que sí hay que tomar decisiones difíciles, pero ante todo, tú tienes un propósito para traer cobertura espiritual sobre ese hijo. Amén. Ahora vamos a mirar a María. María la encontramos en Lucas, capítulo 1, versículos 26 y 27. Lucas, espérenme. Lucas 1, versículos 26, 27. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José y descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, muy favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Amén.
María no se esperaba esta sorpresa, como algunas mujeres, no de esta manera, por obra y gracia del Espíritu Santo, pero a veces nos ha pasado mucho, como mamás, ¿cierto? Que no esperamos ser mamás. La sorpresa, la sorpresa. Aunque mis hijos en cierta forma fueron planeados, yo sí le digo a mi esposo que él me hizo trampa. Sí, él me hizo trampa. Entonces, uno, porque pues yo me casé muy jovencita a los 19 años, pero parte del acuerdo era que nosotros íbamos a esperar 2 años juntos antes de tener un bebé. Entonces sí, vamos a esperar, sí, mejor para que, porque lo otro era que nuestro noviazgo también había sido a la distancia. Entonces duramos 1 año y piquito de novios, pero él pastoreaba ya en un pueblo de Cundinamarca y yo vivía en Bogotá. Así que nosotros nos veíamos como 1 o 2 veces al mes cuando él hacía como el esfuercito. De resto era puro teléfono y teléfono de disco. No de celulares, que con la videollamada, no. Era el teléfono de disco y también en la época en donde usted llamara a la casa después de las 9 de la noche era mala educación. ¿Que quién es ese que la llama a esta hora? ¿Y usted quién es tan peladita para recibir llamadas? Yo me levanté, ese fue mi noviazgo en esa época, imagínense. Entonces, acordamos de que íbamos a estar 2 años, los dos conociéndonos, disfrutando de nuestro matrimonio antes de tener hijos. Así que bueno, busqué la asesoría, cómo vamos a planificar, empecé la planificación, nos casamos y ya llegó primer mes, bien, segundo mes, se me acabaron las pastas. Y yo, amor, se me acabaron las pastas. Ay, vamos a ver cuándo las compramos. Ay, sí, hay que comprarlas. Tercer mes, amor, estoy sin pastas. Ay, vamos a ver cuándo las compramos. Y es que serán muy necesarias. Y yo, cuarto mes, amor, las pastas. Entonces ya él me dice, no, es que yo, la verdad, yo me puse a pensar y es mejor que tengamos los hijos así, jovencitos, para que disfrutemos a los hijos jóvenes y después estemos viejitos juntos bien y con todas las fuerzas. Entonces yo por eso le digo que él me metió el gol, porque aplazándome y aplazándome la compra de las pastas, ahí quedé en embarazo. Entonces, no lo esperaba, aunque obviamente era el resultado. Pero cuando yo pude darme cuenta que estaba en embarazo, abracé ese regalo y ese privilegio que Dios me daba. María no se lo esperaba. María dijo, ¿cómo? Por eso dice la narrativa bíblica que ella dijo, ¿y cómo va a hacer esto? Porque aparte de eso, pues ella era virgen, ¿no? ¿Cómo va a hacer esto? Pero es hermoso cuando dice el ángel, el poder del Altísimo te cubrirá. Cobertura. Cuando la situación y la circunstancia nos toman por sorpresa, Dios trae cobertura a nuestras vidas. Dios trae un propósito con ese bebé. Dios le dijo a María a través del ángel, dijo, tendrás un hijo y le pondrás Jesús y él será. ¿Eso qué es? Propósito. Y yo hablo con las chicas que quedan en embarazo, muy jovencitas, sin una vida proyectada, sin una vida organizada, en medio de una situación adversa. Yo les digo, ahí hay un propósito. No era como Dios hubiese querido traer ese bebé al mundo, pero cuando ya está allí, Dios trae cobertura. Cobertura.
Y en este sentido, no sé si alguna de las madres aquí vivió o pasó por esa situación. Yo quiero decirte eso. Dios trae cobertura a tu vida. El poder del Altísimo te cubrirá y traerá propósito con ese bebé. Cuando nosotros fuimos pastores en Dos Quebradas, yo conocí la historia de una mujer que me impactó. A la iglesia llegó ella con 3 hijos, el varoncito el mayor y 2 gemelitas, y chiquiticos. Pero el niño tenía algo especial. Y el niño era muy receptivo a Dios y le gustaba estar en la iglesia y era muy juicioso. Entonces yo lo empecé a acompañar porque a él le gustaba la música. Entonces él veía que yo tocaba la guitarra, que yo cantaba y el niño ahí. Entonces yo le decía, ¿quieres? Y empezamos a enseñarle música al niño. Entonces ya empezamos a hablar con la mamá y estábamos allí. Cuando ella un día me dice, pastora, yo quiero contarle algo. El hijo se llama Ángel. Dijo, mi ángel, mi ángel sabe de qué fue producto de una violación. A mí me violaron cuando ella estaba muy jovencita. Y me contó su proceso muy complicado. Pero ella dice que cuando ella vio al niño, lo tomó en sus brazos, ahí fue donde ella dijo, Dios, si tú existes en algún lugar, yo quiero ofrecerte este hijo. Ayúdame a no ver a mi agresor allí. Ayúdame porque necesito levantarlo. Ayúdame, Señor, porque no quiero que mi hijo tenga una vida desgraciada. Así fue que ella oró. Y ahí fue donde buscó una iglesia y llegó a la iglesia donde nosotros estábamos. Yo era sorprendida porque ese niño era todo amor, una ternura. Ya ahorita es un hombre hecho y derecho, un músico excelente. De hecho, ese tiene su propia empresa musical, hace parte de bandas, ha ido a muchos lugares del mundo. Y cuando tenemos la oportunidad de hablarnos y esto, él me dice, yo sé que Dios me trajo con un propósito. Pero fue porque una mujer entendió que en medio de la situación adversa, sobre todo, Dios trae propósito. ¿Qué situación adversa tienes tú? Una situación como la de Ana, en donde había esterilidad, había decadencia espiritual, había corrupción, pero si hay un alineamiento con Dios, va a haber vida. Pero también una María en donde recibe sorpresivamente esa noticia, en donde ¿cómo me voy a enfrentar? Ahora, ustedes saben que María se tuvo que enfrentar a el qué dirán, ¿cierto? ¡Ja! Mira, ¿y esta barriga? ¿De dónde salió? Dice que virgen. Solo se lo cree ella. Pero María se enfrentó a eso. Porque ella entendió que había sido escogida. ¿Cómo le dijo el ángel? Salve, muy favorecida. Además, María viene de un lugar, Nazaret. Nazaret, realmente a los ojos de aquel entonces, geográficamente, ni políticamente, ni económicamente, tenía gran relevancia. A mí me pasó. Cuando yo llegué aquí al Valle, yo tenía mucha curiosidad de conocer, bueno, con todo el respeto, ¿no? No quiero decir que
que es como insignificante, pero realmente no hay mayor, porque ya vamos a cumplir 20 años con mi esposo acá, y ese pueblito lo veo igualito, que es Todos los Santos. ¿Alguno de ustedes ha ido a Todos los Santos? Ay, vea, he ido más yo. Realmente son como 2 cuadritas, 2 cuadras. Y Nazaret era algo así, en donde, se los voy a poner de esta manera, que el mejor médico de todo el Valle del Cauca, ¿de dónde sea? De Todos los Santos. Usted dice, de ese pueblito, ¿verdad? De allá puede salir un buen médico. Algo así fue lo que le estaba pasando a María. Realmente incluso, ¿qué dice la palabra más adelante de Jesús? Que hacía milagros, sí, que todo el mundo estaba detrás de él y que no, que él es el Mesías. Y es que de Nazaret puede salir algo bueno. O sea que la condición de María por vivir en Nazaret, ¿qué era? De menosprecio. Sin embargo, en un lugar en donde no era tan reconocido, valorado, ¿quién puso su mirada? Dios. Y allá encontró a una mujer muy sencilla y humilde, sin riquezas, con pobreza, aunque ella sí viene del linaje real. Pero no tenía riquezas, no tenía dinero, no tenía un pedigrí. Y con todo eso, Dios, ¿qué dijo? Te escojo para darte un hijo con propósitos eternos. Así que, ojo, Dios llama a madres en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia. También Dios forma el corazón de una madre a través de la fe de ella. Ana fue formada en su fe y fortalecida en su fe. Ahora, su fe no solo fue para ella, su fe también fue para su hijo. ¿Quién fue el hijo de Ana? Samuel. Pero ¿cuál es la descripción de Samuel en la Biblia? Él fue 3 cosas: profeta, sacerdote y líder, como rey, casi como el rey. Fue un líder prominente, fue juez, dice la palabra, en medio del pueblo de Israel. Y Samuel fue intachable delante de Dios. Intachable delante del pueblo. La fe, yo me imagino, y a veces le he preguntado, Señor, ¿cómo sería eso? Tú no lo dejaste escrito allí, pero aquí es donde a veces vale la pena especular un poquito en medio de la historia bíblica, pero yo me pongo a pensar, ¿cuánto daría Ana en esa visita anual que le hacía a su hijo? Porque sí dice la palabra que Ana iba cada año y que le llevaba ropa. O sea que ella, no sé, yo me imagino que ella era muy creativa mirando a ver cuántos centímetros, cuánto habrá crecido mi hijo. Entonces necesito llevarle ropa. Entonces quizás se puso a tejerle, mejor dicho, ya se convirtió en una diseñadora por instinto. Le llevaba, pero allí yo me imagino esas charlas. Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué te ha enseñado el sacerdote Elí? Y ella reforzaba. Yo sinceramente creo que la fe y la formación espiritual de Samuel en un alto porcentaje fue por Ana, en una visita al año. Una visita al año que duraba una semana. Yo me imagino que ella día tras día iba al templo y le decía a Samuel, sentémonos porque tú tienes que profundizar en esto, aprender esto.
Esa es nuestra función. Tu corazón es formado en fe para que transmitas fe. Ahora lo vemos en el Nuevo Testamento cuando Pablo elogia a Timoteo. ¿Por quién? Por su mamá y por su abuela. Y lo anima, le dice, mira, Timoteo, mira, Timoteo, tienes que permanecer en esa fe que no fue fingida, que vino de tu abuela y de tu mamá, de Loida e Eunice. Tienes que caminar en esa fe. ¿Qué nos está diciendo entonces Dios? La responsabilidad que tenemos es grande. Así que madres, no desfallezcan en ese propósito. No desfallezcan en ese objetivo. Ahorita tenemos un desafío muy tremendo por las carreras del mundo en las que estamos. Por las situaciones, hay muchas mujeres que son cabeza de hogar. Tienen entonces que trabajar, tienen que lidiar con la crianza, y son muy poquitos los espacios que se sacan con sus hijos. Pero es indiscutible sacar el tiempo y que ese tiempo sea provechoso para transmitir vida. La fe en el corazón de una madre es cultivada en momentos de incertidumbre y entrega esto a nuestros hijos en un aspecto para desarrollar nuestra fe. Cuando nosotros estamos en incertidumbre es cuando más vamos a sentir la necesidad de estar cerca de Dios. A mí también me pasó en esta formación de Dios para mi vida, que nosotros tuvimos un tiempo muy difícil económicamente. Mi hija estaba pequeña y nosotros estábamos en el Chocó, vivíamos de las ofrendas que nos enviaran las iglesias que nos querían apoyar misioneramente, la ofrenda misionera, pero habían momentos en donde no alcanzaba lo que nos enviaban y sumado a eso en ese entonces fue cuando hubo el terremoto en Armenia y muchas iglesias se vieron obviamente afectadas y la gran mayoría en ese entonces que nos apoyaban de las iglesias eran de Armenia. Así que nosotros también quedamos damnificados del terremoto. Y entramos en una situación y en una lucha porque yo lloraba mucho, yo decía, ¿yo qué le voy a dar de comer a mi hija? ¿Qué le voy a dar de comer? Ahora, ¿cuál era también mi situación? Mi contexto era que yo venía citadina de Bogotá, en donde yo vi que bueno, malo, regular, pero siempre mi familia hizo el esfuerzo porque no me faltara nada. Y yo veía que a mi hija sí le faltaba lo que no me faltó a mí. Y yo lloraba. Yo decía, Dios mío, no, yo no quiero esto que hago. ¿Cómo hacemos? Nos sentábamos con mi esposo a mirar, entonces, ¿qué íbamos a hacer? Teníamos que hacer algo. Pero en medio de eso, nos desesperamos con mi esposo y mi suegra nos hizo el ofrecimiento de que le mandáramos la niña a Bogotá mientras nosotros salíamos de la situación de la crisis y que ella no la cuidaba. Entonces nosotros dijimos, sí, listo. Efectivamente, compraron tiquete en avión, embarcamos a nuestra hija en avión, la recibieron en Bogotá una semana y yo lloraba todos los días por mi hija. Ay, Señor, mi niña, mi niña, mi niña. Y ya cuando estaba yo en esas, Dios me dice, ¿por qué lloras? Y yo, porque mi hija está en otro lado. Y yo, pero yo no te dije que la mandaras. Tú no me preguntaste. Tú tomaste la decisión.
Y yo dije, Señor, pero es que mira cómo estamos, no hay comida. ¿Y por qué no me pediste a mí? Sí me estoy explicando, fe. Ahí yo me di cuenta que yo no estaba creciendo ni fundamentándome en la fe, que me estaba yo levantando. Yo dije, ¿verdad, Señor? Y tú fuiste el que nos trajiste acá. ¿Y cuál fue la promesa que Dios me dio? Yo cuidaré de ustedes, yo los voy a sostener, vayan a hacer la obra que yo voy a hacer. Y yo, sí, ¿verdad? Ay, Señor. Y ahora, yo con el corazón achicharrado, entonces Dios, ¿qué me dijo? Adórame, alábame. Y empecé yo, ok, Señor. Y empecé a cantarle al Señor. Y Dios me dijo, declara todo lo contrario que siente. Entonces yo sentía tristeza, aburrimiento, aflicción. Y yo empecé a decir, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. Y yo lloraba, y el gozo que el Señor, tengo que creérmelo, tengo que crecer en fe, tengo que declarar la palabra de Dios, porque Dios es fiel a sus promesas. Y así terminé estallando en alabanza y en adoración. ¿Qué pasó? Al día siguiente mi suegra llamó. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Sí, sí, mami. Mi esposo diciendo, sí, mami, aquí vamos. No, pues todavía la cosa difícil y todo eso. Mijo, nosotros aquí hablamos con su papá y la niña no puede estar sin ustedes. Así que nos vamos mañana para Quibdó y vamos a estar con ustedes 3 meses. Ay, bueno, listo, mamá. Oiga, cuando fuimos a recogerlos en el bus que llegaban, vemos a mi suegra, ella es bajita, ella es bien bajita, mi suegro un poquito más alto que ella, pero también bajito, y vemos 5 bultos con ellos y la niña. Entonces yo, lógico, yo vi la niña, la cogí, mi hija, cuando mi suegra, mi hija, como aquí no hay, la cosa está dura, no hay comida, no hay plata, eso, yo me traje todos estos bultos de comida. La provisión de Dios. Lo que Dios hizo. En la incertidumbre y en las dificultades, ojo, mamás, Dios nos forma. Dios quiere trabajar nuestra fe. Tenemos que entender que Dios es Dios poderoso, que Dios es un Dios real. Él es un Dios vivo y aún hay milagros. Aún Dios se mueve en una actividad espiritual, pero si tú eres una mujer que está alineándose y entendiendo, tú vas a recibir de esas bendiciones. Necesitas entender esto. Y por último, Dios nos da a nosotras las madres el propósito de vida para que permanezca en la eternidad. Hay un propósito de vida en nosotros para permanecer en la eternidad. Samuel, hasta el día de hoy, permanece ¿qué? Su historia, su legado, registrado en la Biblia, lo que él hizo, cómo lo hizo. Y si miramos a nuestro Señor Jesús, ¿quién era él? El Salvador del mundo. ¿Quién es en el tiempo presente? Nuestro Señor, nuestro Rey soberano. Propósitos eternos. Así que realmente Dios nos ha entregado a nosotras las mamás una responsabilidad para influir en este mundo a través de nuestros hijos, por medio de nuestra generación, la vida eterna de Dios. ¿Cuántos creen esto? Amén. Así que ¿cuántos pueden soñar con ver una iglesia llena de niños? Una iglesia llena de jóvenes. Una iglesia llena de madres que van a estar en la brecha por abrir camino a esa generación que viene. Amén. Pero usted tiene que ser forjada en la fe. Necesita caminar y enfocarse en los propósitos de Dios.
y necesita entender que lo que tú hagas es para la eternidad, para el propósito eterno. Porque para eso Dios dejó a la iglesia. Y nosotras las mujeres, y siendo madres en medio de la iglesia, Dios hace cosas espectaculares. Hay un dicho por ahí, ¿no? Que los hombres no pueden vivir sin las mujeres, pero que las mujeres sí pueden vivir sin hombres. Pero más que eso, ese dicho es porque Dios nos dio la capacidad de trascender. Por eso es que nosotros podemos enfrentar muchas cosas que ellos no enfrentan. Tener un bebé, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? El día que nació mi nieto, mi hijo me escribe en la madrugada: mamá, Angie se llama la esposa de él. Angie está con contracciones. Entonces yo, mijo, bueno, vamos a esperar porque eso toma tiempo, no sé qué. Fue como a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana, mamá, ya nos vamos porque están seguidas las contracciones, nos vamos. Yo, fue rápido, yo empecé a orar y todo esto. Y ya al rato me manda él foticos porque él hizo todo el curso para estar con ella. Y cuando yo fui, ya hablé con él, me senté y miramos cómo compartimos ese espacio. Yo le dije, bueno, hijo, ¿y cómo te sentiste? Y, no, mami, tremendo. Angie se desanimaba. Cuando venía el pujo, yo le decía, vamos, dale, dale, dale. Uno más. Porque mi hijo decía que ya sentía que se iba. Pero yo le daba ánimo, mamá, yo le daba ánimo y a mí también me dolía el estómago. Y yo decía, si realmente sintieran lo que uno siente. Cómo es que las caderas se abren y ese dolor intenso. Pero ya, cuando uno tiene su bebé en sus manos, dice, gloria a Dios, qué hermoso. Hay momentos que son duros, pero el resultado es un resultado glorioso y de bendición. Así que el llamado es que usted pueda ser reencauzada en este propósito. Que más que un mes de madres, sea también una oportunidad de voy a darle un vuelco a mi vida y voy a enfocarme en el propósito que Dios tiene conmigo para con mis hijos. Si usted es abuela, si es tía, haga lo mismo. Mi abuela fue quien influenció en mí para yo poder ser la mujer que soy ahora. Y conozco tías, mujeres que no se casaron, pero que tienen muchos sobrinos y ellas son las que influencian para vida y para bien sobre sus sobrinos. O sea que también Dios nos permite ser madres por adopción. La idea es que cumplamos el propósito. Amén. Póngase sobre sus pies, yo quiero orar por usted para que haya esa comprensión y esa profundidad como la hubo en Ana y como la hubo en María. Entendieron. Amén. Levante su mirada al cielo, levante su oración a Dios. Padre Celestial, queremos darte gracias porque has permitido que en tu palabra quede el registro de dos mujeres que nos hablan de la maternidad. Dos mujeres que fueron ejemplo en circunstancias difíciles, en circunstancias adversas. No era fácil traer un hijo en el tiempo de Ana. No era tampoco fácil traer un hijo en el tiempo de María. Hoy no es fácil traer un hijo. Es más, hay muchas mujeres que dicen no quiero tener hijos. Pero necesitamos entender
que en medio de cualquier circunstancia tú tienes un propósito eterno, un propósito divino, Padre. Y aquí están estas mujeres. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, ayúdame a ser una madre como tú quieres que sea. Ayúdame a ser esa mujer de influencia. Ayúdame a ser esa mujer forjada en la fe, para transmitir fe, para transmitir la verdad de ti, la verdad del evangelio, la buena noticia que hay un Salvador que me da vida eterna, que me lleva a propósitos eternos, Señor. Oro por esta iglesia, Dios, y por las mujeres que tú has puesto acá, y en el nombre de Jesús que haya entendimiento, que conciban en su espíritu este privilegio de dar vida, este privilegio de propósito, porque así nos has asignado en nuestras familias, en nuestras casas, con nuestros hijos, Señor. Oro, Dios de los cielos, para que traigas consuelo, para que ministres a los corazones cansados, aquellos corazones que han estado afligidos, que han estado quizás, Dios mío, amargados. Ana tenía una condición de amargura, de tristeza por su frustración. Pero tú eres nuestro consuelo. Tú eres nuestro descanso. Vamos, declare eso, Señor. Tú eres mi consuelo, tú eres mi descanso. Así que entrega esa situación, ese dolor, esa aflicción, esa carga, quizás directamente con tu hijo o quizás con otras cosas a tu alrededor, pero dile: sí, Señor, en ese propósito estoy, en ese plan estoy, Señor. Quiero estar junto a ti, descansado en ti. Creo en tu palabra, creo en tus promesas, Señor. Creo en lo que tú vas a hacer en mi vida. Así es, vamos, declara, di: yo creo, yo creo, yo creo. Así que se levantan mujeres que van a fluir en la oración. Yo quiero orar por esto. Si tú necesitas algo especial, ven, acércate al altar, dile: Señor, dame ese toque especial en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dile: Señor, aquí estoy y quiero recibir de ese toque del cielo. Vamos, acércate, yo quiero orar por ti, para que seas una mujer y una madre de oración fervorosa.